En México, 2019 será recordado por el año del combate al huachicol y el desabasto de combustible. El año comenzó con llaves cerradas de gasolina para atacar el robo de hidrocarburos, lo que generó, según el gobierno federal, importantes ahorros en las finanzas públicas, pero al mismo tiempo una severa crisis y parálisis comercial por la imposibilidad de traslado de mercancías. En medio de estas acciones, 135 personas murieron en la explosión por la ordeña de un ducto en Hidalgo. Trataremos de hacer una revisión a lo que fue el 2019 en el ámbito nacional e internacional aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a David Gómez Álvarez, es analista político. David, bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos. Jaime Preciado Coronado es investigador de estudios políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, 2019 nosotros hablábamos del tema aquí en México del huachicol, aunque fueron muchos más los temas que por supuesto llamarían la atención. ¿Cuál harías, en una primera reflexión, David, cuál sería tu análisis en México, por ejemplo? Sí, desde luego, yo creo que ha sido un año muy intenso, lleno de cambios, ha sido un punto de inflexión en el sistema político mexicano. Creo que el cambio, la alternancia del gobierno de Peña Nieto al de López Obrador marcó un cambio muy profundo que va mucho más allá de la alternancia de los cambios en el gobierno que habíamos visto anteriormente con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña. Creo que aquí hay un cambio mucho más profundo. Ha habido una sacudida de país en muchos sentidos. No solamente lo del huachicol, que ya lo veíamos en la cápsula, sino muchísimas decisiones polémicas, controvertidas, que han, digamos, marcado la agenda. Creo que si algo ha marcado este año 2019 para México ha sido el presidente López Obrador, que marca la agenda, que marca los temas, que polariza, que lo mismo critica, que celebra. Vaya, el país ha estado danzando, bailando al son de López Obrador, para bien y para mal, y creo que pues toda la agenda política y en general la vida pública de este país ha girado en torno al presidente de la República. Todo México se despierta ahora, por ejemplo, con una rueda de prensa del presidente. Las famosas mañaneras, que es donde fija agenda, donde anuncia decisiones, donde critica adversarios, donde apapacha aliados, donde sorprende, donde, vaya, está permanentemente informando a la opinión pública, hace, por ejemplo, que los medios de comunicación, sobre todo los impresos, caduquen muy rápido, porque para las 9 de la mañana ya hay muchas más noticias de lo que tienen los impresos. Y el resto del día, todos los medios de comunicación le dan cobertura a lo que ahí dijo en la mañanera, que arranca además tempranísimo, a las 6 de la mañana, y además con una intensidad el presidente de la República en sus giras de trabajo, ha visitado todos los estados de la República, muchos municipios, no solamente las capitales, ha concentrado el poder para sí mismo, le ha dado poco espacio a su gabinete, no ha viajado al extranjero, decidió no hacerlo, ese es un estilo personal de gobernar, que me parece un error, pero eso lo ha destinado, digamos, a viajes domésticos, y toda esta, digamos, idea de republicana, de austeridad, de recortes, de ser mucho más austero, pues también ha mandado un mensaje muy importante al país, y eso lo ha colocado, vaya, en el centro no solo del debate político y debate nacional, sino en las sobremesas de todas las casas de los mexicanos. Sí, Jaime Preciado, ¿cuáles dirías tú que serán las principales noticias de México, por ejemplo, este año? ¿Qué hablarías tú? Sí, pues me parece que si nos remitimos al 1 de diciembre, vamos a ver que es un país que está polarizado, pero en donde la gran popularidad con la que llegó López Obrador se mantiene, ha ido aumentando en algunas cuestiones, descendiendo en otras, pero lo importante es, que yo pondría como la noticia del año, es que es importante tratar de hacer las cosas de otra manera, porque eso que hemos llamado tan ambiguamente neoliberalismo no está funcionando, lo estamos viendo ahora que entremos en el caso latinoamericano muy firmemente, y lo que sí se vale es explorar, ensayar y tener un proyecto, porque si bien ese país del 1 de diciembre llega con 2 manifestaciones diferentes, pues también es muy evidente la convocatoria que tienen una y otra y los contenidos que tienen una y otra.
Desgraciadamente, para nuestra falta de cultura política, el país se ha polarizado en términos de o todo o nada, lo cual es desastroso. Y creo que lo que nos toca a intelectuales, medios, es como ver, oigan, la realidad no se pinta con brochas, sino con pinceles muy finos, ¿no? Claro. Y en ese plano, pues lo que estamos viendo en México es que hay un proyecto que apunta hacia la idea de justicia social, redistribución del ingreso, lucha contra la corrupción, un conjunto de medidas que tienen cierto éxito, pero también otras en las que no alcanzamos todavía a verles el fondo estructural, ¿no? Porque en 2019 también vimos Culiacán y también vimos los Levarón y también vimos la cuestión de la inseguridad y la relación con Estados Unidos que viene a complicar todo ese panorama. De ahí que hay muchos claroscuros, pero también hay como una búsqueda de un proyecto que deberíamos de juzgar más sobre los hechos que sobre los adjetivos. ¿Dirías tú que solo entendiendo la enorme popularidad del presidente podría uno comprender cómo aplicó un plan como este combate al huachicol cerrando los ductos de gasolina? Increíble, ¿no? Imagínense que eso, por ejemplo, en Ecuador, simplemente el aumento de la tarifa mandó a la gente 2 semanas a la calle en unas luchas tremendas. Acá todo esto fue acompañado por la gente, porque en el fondo todos estamos hartos de la corrupción y eso ayudó muchísimo a que, aunque pagáramos una cuota de tantas y tantas horas perdidas en eso, había la esperanza de que pues, tengamos una estructura pública y de manejo de la cuestión energética en muchas mejores condiciones. Claro. Alfonso, veníamos de un año considerado histórico en cuanto al número de homicidios en el 2018 y estamos cerrando 2019 en iguales circunstancias o hasta peor. Estamos peores, aunque ha habido algunos avances en el tratamiento, por ejemplo, las medidas alternas de tratamientos distintos al penal, por ejemplo, el de apoyo a los jóvenes, el apoyo a los adultos mayores, que esta es una política que se puede tomar como una parte de la prevención, aunque este tipo de políticas tardan mucho en dar resultados. Efectivamente, tenemos que recordar que todo lo que vienen a ser los delitos de alto impacto, como son los homicidios, los secuestros, los feminicidios, etcétera, corresponde al ámbito estatal, aunque se ha querido jugar de alguna forma con el ámbito federal, ¿no? Pero el Código Penal de Jalisco te dice, por ejemplo, los delitos que son competencia del Estado. Y estos son competencia justamente del Estado. Por eso, el día de ayer, el diagnóstico de seguridad de las entidades vino a destapar totalmente a varios gobernadores, entre ellos el de Jalisco, por supuesto, porque vemos que los homicidios crecieron en un número aproximado a los 400, con un 30% de crecimiento en porcentaje, pero yo creo que fueron muchos los puntos. La creación de la Guardia Nacional, por ejemplo. ¿Te parece un acierto? Mira, yo creo que la Guardia Nacional se equivocó en el aspecto que debería de ser una guardia civil. No le pusieron civil, algo similar a lo que hicieron en España, porque justamente metieron a la policía militar y a la policía de la Marina a ser policías civiles, y esto creo que es un error, porque donde está el verdadero problema, y esto nos lo dice este estudio que presenta el presidente, justamente es que solamente el 1% de los delitos se está consignando al juez. Esto no quiere decir que ese 1% va a ser sancionado por el juez. Entonces, realmente las cifras son espeluznantes. El no tener más que el 2% de policías certificados, esto nos habla de que en Jalisco las cosas no están correctas. Y sumaría algunas cosas también en el año que posteriormente podemos trabajar por separado. La detención del Chapo, lo de García Luna, el Culiacanazo, lo que viene a ser lo de Odebrecht, el asunto de petróleo, lo de Rosario Robles,
entre otros puntos, ¿no? Y en Jalisco tenemos algo que, bueno, tenemos una fiscalía que ya afortunadamente en este caso alguien se suma que sí sabe de trabajar este asunto, pero que tenemos una fiscalía que no tiene una sola sentencia en 2 años, ¿no? Y que en ocasiones dicen, bueno, es que no solamente tenemos que trabajar en ese asunto de las sentencias, ¿no? Yo creo que las sentencias es el crisol que va a representar el punto neurálgico de la eficacia y de la eficiencia en una lucha anticorrupción. Y fíjate, se cumple un poco lo que tú dijiste, David. El país bailó al ritmo de López Obrador, por lo menos en esta primera ronda. Todo fue a partir de las acciones de gobierno de López Obrador, pero está el tema, por ejemplo, de la migración, que ese es un asunto que este año hizo crisis también, ¿no? Sí, desde luego, y la agenda nacional ha girado en torno al presidente, a pesar de que México tiene un estado débil, ha concentrado mucho el poder y se ha, digamos, concentrado en la figura del presidente, por eso es tan patente, contrario censu a cualquier otra figura que no le disputa en lo absoluto ni el poder ni el protagonismo, excepto quizá el presidente Trump en la relación bilateral, donde efectivamente México ha bailado al son de la política migratoria de Estados Unidos. Ahí, a diferencia de todo lo demás, donde el presidente López Obrador ha tenido el sartén por el mango, me parece que en la política comercial, migratoria, de seguridad, en toda la relación bilateral y trilateral, pero sobre todo bilateral con Estados Unidos, pues México ha, digamos, fungido de facto como un tercer país seguro y hemos básicamente acatado todas las directrices de Washington. Empezando por la política migratoria, que precisamente fue una de las condiciones principales para la firma del Tratado de Libre Comercio, versión 2.0, que primero se condicionó a un control migratorio y después se condicionó a una inspección laboral. En la primera fase del control migratorio fue muy patente cómo la Guardia Nacional se debutó justamente conteniendo los flujos migratorios masivos, las famosas caravanas que cruzaban de Centroamérica en la frontera sur, e incluso se trasladaron a la frontera norte para, digamos, relocalizar y repatriar y quitar a muchos de los migrantes de la frontera norte. Entonces, básicamente hemos sido un muro en la frontera sur, un muro en la frontera norte del lado mexicano, y hemos prácticamente seguido todos los directrices. Bueno, muy bien, vamos a continuar con este tema de la migración. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más. El año 2019 es considerado ya el más violento en la historia de México, superando el 2018 cuando se cometieron 28,000 homicidios. Si se contabilizara el mes de diciembre de 2018, cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, rebasaría los 30,000 homicidios. Uno de los episodios que más impactó a la opinión pública fue la masacre en la frontera de Chihuahua y Sonora, donde 3 adultos y 6 niños fueron asesinados en una aparente confusión de bandas del crimen organizado. 2019, luces sobre un año de oscuridad, es el nombre del programa hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Orestes Enrique Díaz Rodríguez. Eres investigador de estudios políticos y gobernanza del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Orestes, bienvenido. Muchas gracias. Hablamos hace un momento de la migración. Es un fenómeno que estuvo latente en este 2019, con mucha presencia, sobre todo en México, con estos conflictos que llevaron a México a una amenaza de Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, realmente el fenómeno migratorio, el gobierno mexicano, en un inicio pensó que podía enfrentarlo de una manera, digamos, como decir, autóctona, de una manera, digamos, donde primara un mayor humanismo, una mayor empatía con el migrante, desde el punto de vista de que iba a permitirle, el tránsito libre hacia el destino de la mayoría de los migrantes de Centroamérica. Pero finalmente la real política se impuso
porque en este caso Estados Unidos terminó ganando la partida, imponiendo al Estado mexicano una forma de enfrentar esa ola migratoria, como una pared para interrumpir la llegada de esos migrantes a la frontera norteamericana. Hace un momento decía David que incluso Estados Unidos se dio el gusto, digamos que de estrenar la Guardia Nacional en la frontera sur de México, ¿no? Realmente obligó al Estado mexicano a desviar a la Guardia Nacional hacia esas tareas que no estaba previsto. Sí, así fueron las cosas. Jaime, y también este año vimos una efervescencia política inusitada en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, que es lo que vimos, ¿no? El caso de Ecuador, el caso de Chile, por ejemplo, y los vaivenes políticos de Argentina también. Claro, es que justamente me parece que el caso mexicano habría que enmarcarlo junto con el argentino, en la medida en que ambos pretenden aplicar eso que se ha venido en llamar la ola progresista o los gobiernos rosas o toda esa búsqueda, digamos, de una especie de socialdemocracia reformulada, ¿no? Que con una cierta dosis de populismo, no en el sentido meramente peyorativo, ¿no? Hay que hacer más complejo esta idea del populismo. Y pues hay el problema, digamos, de el responder a las demandas de la población. Entonces, México y Argentina, por la vía pacífica electoral, presentan una perspectiva en la que hay cierto optimismo de que algo se pueda lograr frente a el fracaso que tuvo el gobierno de Macri o el fracaso de los gobiernos previos en México, de los gobiernos anteriores a López Obrador. Pero hay otros pisos, ¿no? Tú tienes el caso, por ejemplo, de Chile, donde se consideraba, en palabras del propio presidente Sebastián Piñera, el oasis de América Latina. El milagro chileno, le decían. Sí, o sea, tenía todas consigo para destacar y sin embargo pues era un gigante con pies de barro porque el problema del empleo, de la educación, de la salud privatizadas, de las pensiones manejadas con una irresponsabilidad y una corrupción mayúsculas que dejaron a millones de personas sin una posibilidad de futuro para su condición inmediata de adultos mayores. Y luego tenemos todas las luchas que se dan alrededor del tema indígena, Ecuador, Bolivia, en Chile en alguna medida asoma el problema mapuche, pero en todos estos países esa cuestión también destaca como los grandes problemas del racismo que permanece, de la acumulación que llamamos por despojo, que sigue avanzando sobre las áreas rurales y las áreas campesinas e indígenas, y ello pues provoca una serie de crisis políticas internas también terribles, ¿no? ¿Hubo un detonante de todo esto, David? Que de repente hizo que... Creo que fue el alza de los precios de los combustibles en Quito, que fue como la mecha que detonó el conflicto regional. De ahí brincó a Santiago, después vino el golpe en Bolivia, en La Paz, después brincó a Bogotá y a otras muchas ciudades. Y estaba el tema de Venezuela también. Venezuela siempre ha estado pues, en un conflicto permanente, digamos, no hay muchas novedades, pero claro, el país está cayendo a pedazos. Pero lo curioso es que Brasil ha sido el gran ausente en esta crisis latinoamericana, aunque hay tensiones en algunas ciudades, hay una oposición creciente a Bolsonaro, está la liberación de Lula, está el posible regreso del Partido de los Trabajadores, me parece que dentro de todo no se ha incendiado. Y a mí me gusta pensar que a pesar de las muy malas noticias en muchos sentidos del presidente López Obrador, me parece que si hubiera ganado otro candidato, si gobernara otro presidente, quizá México estaría incendiado como lo está Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, y de alguna manera se salva Argentina por la misma razón de que regresa una versión populista sin que sea adjetivada, simplemente el regreso a una esperanza a futuro que para los argentinos les da, digamos, la posibilidad de volver a intentarlo en una situación
económicamente muy, muy precaria, muy compleja, pero me parece que si en México no ha habido más disrupción social es precisamente porque el presidente, el descontento social es quien gobierna, independientemente de cómo evaluemos y juzguemos muchas de sus decisiones, algunas positivas, otras negativas, todo en grises, matices, pero me parece que ha sido una condición que a Piñera no le alcanza, ni a Duque. Piñera en Chile, Duque en Colombia, Lenin en Ecuador, parte tiene que ver con su procedencia de partidos o de, digamos, gobiernos considerados de centro derecha. Y buena parte, Alfonso, del problema que empezó, por ejemplo, en algunos lugares, tiene que ver, me refiero, por ejemplo, a la migración, tiene que ver otra vez con el tema de la inseguridad. La gente corría y huía de esas regiones por la inseguridad. Va de nuevo. Es correcto. Uno de los puntos que podemos decir es la constante, es la hegemonía que tiene el crimen organizado en la vida política, sobre todo de Colombia, que trabajaron muy fuerte para atacar a los cárteles, tanto el de Cali como el de Medellín y el del norte también, en este caso, pero que la integración de estos cárteles son de manera distinta, más inteligentes, con mayores alcances y sobre todo con esa internacionalización que se tiene con México, con México, Colombia, Venezuela y Ecuador, Perú, que es una verdadera amenaza lo que está sucediendo en esta circunstancia, y los países siguen trabajando las cosas como si fueran un problema regional, un problema de su país única y exclusivamente, y lo vimos aquí en México, que cuando se quiso hacer un acuerdo con Estados Unidos, inmediatamente salió ese nacionalismo recalcitrante que siempre hemos tenido, pero que en este punto neurálgico no podemos atacar este flagelo si no es con el apoyo internacional. Y además es un problema económico, porque el narcotráfico y el crimen organizado obedece a esa dinámica, y no solamente tenemos que darle el tratamiento de guerra, el tratamiento armado, sino que tiene que ser con otras políticas, por ejemplo, la extinción de dominio, que tanto se opone, inclusive la propia iniciativa privada de estos países, pero que en algunos ha dado muy buen resultado, como el caso de Colombia. El caso de Colombia, que detectan alrededor de 5,000 millones de dólares anuales de capitales ilegales, y en México andamos sobre los 18 millones de dólares. En México no ha funcionado esa fórmula. No ha funcionado y no la han puesto en práctica, en este caso los gobernadores, ya está la ley federal, pero en ningún estado ha funcionado. El que ya venía funcionando era el Estado de México, con algunos resultados, pero que en este caso Colombia se fue a fondo en esta circunstancia y trabajó demasiado bien, tanto que a los cárteles los dejaron prácticamente sin dinero. Fueron cerca de 3,000 millones de pesos lo que le quitaron a Pablo Escobar, y amén de todo lo demás que le... 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares, así es. Pero muy bien. Orestes, ¿tú qué opinas respecto a esta movilización que fuimos testigos en este 2019 en Sudamérica, en el caso de Chile? América Latina está enviando pistas clave de que está entrando un nuevo ciclo político. O sea, el ciclo político, digamos, que está terminando, comenzó más o menos en 2015 con el retorno de la derecha, que se volvió casi hegemónica, y este ciclo está durando muy poco. O sea, estamos en 2019 y está concluyendo. Pero lo interesante es que no va hacia la izquierda, sino que el mensaje que yo siento que están enviando los ciudadanos en toda Sudamérica es que ellos van a elegir, ellos están exigiendo un gobierno empático, una clase política empática. Están hartos de la clase política frívola. Ese es el mensaje, o sea, quieren un compromiso. Ese compromiso, bueno, digamos, en Argentina es un reclamo contra el neoliberalismo, y por eso Macri es el primer presidente sudamericano que no logra reelegirse en 30 años. Eso es una cosa importante. Pero, en Chile acorralan las protestas a Piñera precisamente por un esquema neoliberal, por un esquema de injusticia, de inequidad, y el neoliberalismo.
Pero en Bolivia no es contra el neoliberalismo. O sea, en Bolivia en los últimos años hubo un estatismo, y un estatismo con resultados. Evo Morales trajo estabilidad, trajo crecimiento, buena cifra de crecimiento macroeconómico, trajo nivelación, igualdad socioeconómica y estabilidad política, y generó una nueva élite política. Sin embargo, es reemplazado. Mi interpretación no es que hubo un golpe, ahí hubo un fraude. O sea, y aunque el fraude puede ser discutido, lo que no puede ser discutido es que Evo Morales era un candidato ilegítimo. Y esa es la llave para explicar ahí la... ¿Quieres comentar algo de eso? Pero todavía no termino, porque no termino. O sea, vamos también a Uruguay, ahí perdió la izquierda. También Uruguay. O sea, ¿por qué no hablamos de Uruguay? Ahí perdió la izquierda, después de 2 gobiernos exitosos. Y después de un gobierno que quiso buscar un equilibrio entre el mercado y la sociedad, y lo encontró durante 10 años. Pero el último gobierno no fue bueno, fue mediocre. Claro. Fue mediocre. Y los ciudadanos, no votaron, o sea, la mayoría no votó a favor de la continuidad de los que llevaban 15 años. Sigue siendo la fuerza electoral más importante de América Latina. Y están ahí, quizás regresen en 4 años, pero en este momento no ganaron. Creo que el votante latinoamericano nos está diciendo lo que quiere. O sea, no va a optar más por una etiqueta de izquierda o de derecha. Va a optar por una clase política empática. Muy bien. Una clase política que responda a sus demandas reales y que resuelva los problemas que se le han acumulado. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso contigo, David, con Jaime, y también para platicar un poquito del presidente de Estados Unidos en este 2019, es llevado a juicio político. Incendios que devastaron decenas de miles de hectáreas en el mundo fueron uno de los temas más preocupantes durante 2019. Tan solo en la zona de la Amazonía se perdieron millones de hectáreas, mientras que en California los incendios devoraron árboles y lujosas fincas enclavadas en áreas boscosas. El cambio climático asomó su rostro como una de las asignaturas pendientes de la humanidad, y una jovencita, la activista Greta Thunberg, es considerada el personaje del año. Breves reflexiones sobre lo que fue este 2019 aquí en Ruta 44. David Gómez Álvarez, ¿querés comentar algo? Sí, coincido en que el caso boliviano primero se explica por un fraude del propio presidente, que en lugar de, digamos, conceder y hacerse un lado y pasar la historia por los buenos resultados que dio, enrareció el clima, y eso terminó en un golpe de Estado, algunos dicen sugerido, otros de facto. Pero el hecho es que se va al exilio, primero lo rescata México y ahora se mueve a Argentina. A mí me parece que además de que los electores latinoamericanos buscan gobiernos de cercanía, gobernantes cercanos, me parece que también el fin de los ciclos políticos es muy adelantado, muy precipitado, porque también castigan mucho a los gobiernos. Hay muy poca, digamos, tolerancia, muy poca paciencia, y quien no dé resultados se va muy rápido. Entonces, en realidad, me parece que tiene que ver con buscar gobiernos cercanos, como en el caso de Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, que la sintieron muy, muy cercana, entre varios candidatos muy buenos todos, y algunos que simplemente ya no dieron los resultados y los echaron, como en el caso de Argentina y de Uruguay, que es un frente que gobernó efectivamente 3 periodos consecutivos, pero la gente estaba cansada de falta de resultados, querían algo distinto, y a pesar de que muchos se identificaban con la izquierda o con un centro izquierda, simplemente fue un voto de castigo, como en el caso mexicano. Me parece que buena parte del electorado del voto por López Obrador se explica también por un castigo a los gobiernos anteriores, que no necesariamente por un voto de confianza a López Obrador. Creo que es una mezcla en todos los casos, y es difícil tipificar a un electorado tan cambiante, tan variado, tan distinto, como algo que es uniforme. Por eso vemos que mientras unos países van para un lado, los demás regresan. Un signo de esta impaciencia que tú dices es el mismo Duque, ¿no?, con su gobierno. Acaba de ser electo en segunda vuelta y ya le están pasando factura.
y es parte del contagio latinoamericano. Quizá del único país que no tenemos noticias, ahí quizá Jaime pueda decirnos algo, es de Paraguay, que siempre se nos olvida, y de los centroamericanos, que bueno, son estados casi fallidos, colapsando, que han justamente, digamos, detonado la migración centroamericana. Jaime, ¿querés comentar algo del caso Bolivia? Sí, o sea, Bolivia representa la continuación de algo que nació en el año de 2003 en Honduras y que es la judicialización de la política. Es decir, lejos de debatir en el terreno de lo electoral, de lo que se trata es de llevar el poder de los tribunales a la descalificación política de los oponentes para generar eso que algunos llaman golpe blando, que a mí no me gusta mucho el término porque desafortunadamente el golpe generalmente trae consigo también muertes y confrontaciones. Claro. Y en el caso de Bolivia también hay que ser muy cuidadosos con respecto a lo del fraude. En ese plano no olvidemos el papel que está jugando la Organización de Estados Americanos, en la que no hay objetividad respecto a lo que se está planteando en cada uno de los países y están más al servicio de la política interamericana de Washington. Y en esa medida ha habido numerosos estudiosos, inclusive de Estados Unidos, de procesos electorales, desplegados de intelectuales de primerísima magnitud. Pienso en John Womack, pienso en Saskia Sassen, pienso en una serie de personas que han estado acompañando el estudio a fondo de esos procesos, y realmente no es ese el problema. O sea, ahí lo que se dio fue una judicialización que terminó por las Fuerzas Armadas pidiéndole a Evo que saliera, ¿no? Eso es un golpe de Estado. Entonces, el fraude no se consumó, no hay pruebas suficientes que hayan podido hacer esto, e inclusive los que piden a la Organización de Estados Americanos es que revise sus argumentos, porque hay otros datos, ahora que nos suena tan familiar eso, ¿no? Hay otros datos que nos permiten pensar en que eso está sucediendo. Y recordemos también, pues, como lo decía David, el caso de Paraguay. Otra vez un obispo, un exobispo que era Fernando Lugo, es sacado del poder por medio de esta judicialización de la política, como lo fue Lula en Brasil, para impedir que esto sucediera. Y por último, a diferencia de Orestes, yo creo que el ciclo está ahora muy enturbiado, porque no es que haya una como posición neutra de las mayores empatías con los gobiernos, sino que está habiendo desafortunadamente un ascenso de grupos conservadores en los que se está mezclando la cuestión religiosa con la cuestión antilucha feminista, con la cuestión de los valores más conservadores y racistas, con la señora, por ejemplo, esta que está en Bolivia entrando con la Biblia bajo el brazo, o llamando en Guayaquil a que los indios se vayan a la montaña porque ellos son un estorbo en contra de la acumulación de capital. Entonces creo que estamos en un momento muy duro, muy dramático en nuestra región, y que desgraciadamente esta división, digamos, entre izquierda y derecha, pues ahora más que nunca es vigente, porque se trata de la justicia social, de la redistribución, claro, y de, aunque no se manifieste con esos términos, lo que estamos viendo en Chile, por ejemplo, es que, oigan, vamos poniendo atención a la estructura de cuidados. ¿Por qué no podemos estudiar sin terminar endeudados? ¿Por qué tenemos que dilapidar nuestras pensiones a manos de estos burócratas aprovechados, etcétera, etcétera? Muy bien. Alfonso Partido, a propósito de otros datos que dice Jaime, tú también tienes muchos datos ahí. Sí, ¿querés comentar tus apuntes? Bueno, no, era volver un poco a la cuestión del caso México, la desaparición prácticamente de la oposición, ¿no? Los partidos políticos pasan a ser objetos de segundo nivel o de tercer nivel, dependiendo del nombre de cada uno, ¿no? Porque simple y sencillamente, cuando se cree que Andrés Manuel cometió errores, se reposiciona inmediatamente con la participación decidida de las redes sociales, ¿no? El papel que ha jugado las redes sociales ha sido bastante importante. Y también, no obstante, esta aceptación viene
en virtud del poco crecimiento también, crecimiento económico me refiero, que ha tenido este año que nos dejan menos del 1%, y que todo mundo creía que Andrés Manuel se iba a derrumbar, y resultó que al contrario se ha estado posicionando y reposicionando, usando una estrategia, en este caso de afectar a los enemigos, como en el caso de Genaro García Luna, que cuando venía en bajada inmediatamente se reposiciona a la alza y está logrando mantener ese estatus. Ahora, con esta rueda de prensa mañanera que tuvo sobre seguridad y que puso en jaque a los gobernadores, pues prácticamente se vuelve a posicionar, porque les da un golpe certero, bien pegado, y que difícilmente lo van a quitar, porque él ya tiene, como decimos, ya tiene sus cifras, ya tiene sus datos, él ya presentó unos datos, y los gobernadores se han vuelto erráticos en la forma de contestar, porque lo que han hecho es descalificar el documento de López Obrador, pero resulta que ese documento son los datos de los estados, son los datos de las fiscalías y de las procuradurías, y entonces esta circunstancia creo que todavía da para más, y a final de cuentas el ganador creo yo que ha sido López Obrador en este caso, ¿no? Cuando menos de momento. Muy bien, Orestes, ¿querés comentar algo más del asunto? Otro elemento con respecto al tema de Bolivia, para mí que hacer, si puedo ver el análisis. Primero, o sea, hay que mencionar que en el 2016 Evo Morales le preguntó a los bolivianos si podía reelegirse nuevamente, y le dijeron que no. Así, claramente. O sea, perdió reñidamente, pero perdió. Y luego, bueno, él es quien judicializa y logra que la Sala Constitucional, que controla su partido, con prácticas hegemónicas, logre de nuevo postularlo. Eso es un hecho. Segundo hecho, el día que el ejército le pidió que por favor que diera un paso al costado, no fue el único, el ejército, la única institución. Se habla poco de eso. El ejército sí se lo pidió, pero también se lo pidió la Central Obrera Boliviana. Ese mismo día se lo pidió. ¿Sí? Eso es muy importante. Tercero, cuando Evo Morales, la mañana del domingo, tercero, ¿quién pidió a la OEA que auditara? No fue Trump, fue Evo Morales. Eso es inexplicable. O sea, ¿cómo? O sea, es inexplicable que un presidente de izquierda o centroizquierda le pida a la OEA que dé el juicio final sobre un proceso electoral en su país. Pero él lo pidió, es su responsabilidad. Y el domingo por la mañana, cuando llama la convocatoria de elecciones, que ahí debió haber terminado todo, pero vino el revanchismo, ya toda esa gente con la Biblia, la locura, vino la violencia, debió haber terminado todo ahí, porque ya llamó una nueva convocatoria y ya estaban las cartas claras sobre lo que había pasado. No cuestionó a la OEA, tuvo la oportunidad de hacerlo en ese momento. Yo no confío en este informe, pero yo pedí esta auditoría, no lo hizo. No lo hizo, lo hizo después, lo hizo en México. Esos son elementos que quería dar sobre ese tema de Bolivia. Muy bien, un apunte final antes de ir a la pausa, David. No, yo sí coincido que en efecto parte del ambicionismo de Evo fue justamente cuando pierde el plebiscito, se empecina, lo lleva a forzar a que se presente, y en efecto se le voltean sectores muy importantes que parecían controlados. Lo que me parece preocupante de América Latina, del escenario latinoamericano, es que nadie vio venir una crisis de la magnitud de la de Chile, ni una revuelta tan violenta como la de Bolivia, ni la de Colombia, ni la de Ecuador. Es decir, evidentemente lo que hay de fondo son estructuras desiguales, excluyentes, donde los jóvenes no ven futuro, están cuestionando todo el sistema. Piñera ofreció al gabinete, ofreció una nueva constitución. Vaya, lo único que no ha ofrecido es su cabeza, es lo único que le falta. Pidió perdón, ha llamado a los grupos, y sin embargo las protestas siguen, no paran, y algunas muy violentas y muy bien organizadas. Algo está pasando muy importante en América Latina que todavía no terminamos de ver. Bueno, muy bien, tengo que hacer una pausa y regresamos a la parte final del programa. Está Estados Unidos, está el caso de Trump, el Brexit, y también ver si este tema de los ciclos tan cortos ocurre también hacia la derecha en Europa. Volvemos.
La política estuvo presente en todos los rincones del planeta. En Estados Unidos acapara la atención un juicio político iniciado contra el presidente Donald Trump, pero en América Latina se desdibujan las economías y los gobiernos con marchas en Sudamérica que llevan a la renuncia de un presidente y a virajes hacia derecha e izquierda. En Europa, el Brexit sigue prendido por alfileres y los conflictos políticos impactan a Francia, España, Medio Oriente y hasta Hong Kong. 2019 luce sobre un año oscuro, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Pues sí, a ver, el tema internacional, Jaime, el caso de Estados Unidos, con un presidente enfrentando un proceso. Sí. Está el caso del Brexit, están los virajes que ha habido en Europa también. ¿Qué podríamos resumir en este 2019? Bueno, me parece que desde que Trump llega al poder, ya desde su campaña, México entró en el proceso electoral de Estados Unidos muy de frente. Y la invitación que hizo entonces Peña Nieto fue como el detonante para darle formalidad a este asunto. Entonces, la campaña de Trump ha estado sumamente apoyada en muchas de las agendas que tienen que ver en su relación con México y medianamente con América Latina, pero sobre todo México. Y con ello pues me refiero, claro, al primer tema, que es suspendo lo del muro porque ya me lo están haciendo con la Guardia Nacional, ¿no? Pero estoy atento a las cuestiones de terrorismo y puedo también manejar esto. Los aranceles y el tratado de México-Estados Unidos lo promovemos, aunque yo no sea partidario de formas multilaterales. Entonces, la cuestión mexicana está muy presente allí. Y en otro aspecto que también me quisiera retomar es en el de las migraciones. La diplomacia mexicana y latinoamericana fue capaz de crear el llamado Triángulo del Norte, que es con Honduras, Guatemala y El Salvador. Ese triángulo recibe financiamiento del gobierno de Obama para cuestiones de seguridad y prosperidad. Sí. De las pocas cosas que sostiene Trump del gobierno Obama es ese programa. Y de las cuestiones más atinadas que tiene López Obrador, es decir, tenemos que pensar en los países desde donde vienen los migrantes. Entonces eso nos conecta con Estados Unidos y ha significado cambios importantes en la política exterior y la manera en cómo ésta se maneja desde Estados Unidos, dándole cierto crédito al gobierno de López Obrador como no, pues es bueno, es una buena persona, etcétera, etcétera. Creo que por ese lado hay entonces elementos que nos hacen pensar que la relación bilateral está enmarañada en la campaña electoral para el 2021 que hay en Estados Unidos y que ello pues, nos lleva irremediablemente entre las ruedas. David Gómez Álvarez. Sí, coincido que nunca antes había sido tan intensa, compleja y simultánea la relación bilateral con Estados Unidos, ni siquiera en los tiempos en que había una gran empatía entre Bush y Fox, por ejemplo, que se veían mucho porque además sus ranchos no estaban lejos uno de otro, pero acá porque se han multiplicado y se han, digamos, complejizado las distintas agendas. Al final del día, prácticamente en todos los frentes México ha cedido. Lo interesante es la capacidad del canciller mexicano para vender una derrota como una victoria nacional. Lo hizo cuando, por ejemplo, el presidente López Obrador fue a protestar por la imposición de aranceles en Tijuana, que llegó el canciller Ebrard a decirle logramos que no hubiera sanciones, logramos seguir en la ruta de la renegociación del TLC y no se movió la posición mexicana un centímetro, dijo. Y en México se entiende como algo positivo porque al final, por ejemplo, estas medidas antimigratorias de desplegar la Guardia como muro humano y ser el tercer país seguro de facto, en realidad a la opinión pública no le disgusta tanto, viniendo de un presidente de izquierda populista que se dice cercano a esas causas. En realidad, si Peña Nieto o Calderón hubieran hecho lo que ha hecho López Obrador, habrían sido linchados. En cambio, es el famoso síntoma de Nixon in China, es decir, un presidente como López Obrador, que se dice cercano a la gente y demás, sí puede tomar decisiones muy antimigratorias, profundamente impopulares, pero porque es de izquierda. Si esas las hubiera tomado Peña Nieto o Calderón, así le habría ido a esos expresidentes. Y me parece que en todos los frentes ha habido derrotas muy importantes, porque en el TEMEC, pues la condicionante laboral es muy importante, y no tanto porque, digamos, en el fondo,
esas cláusulas que son resultado de la presión demócrata es justamente para ecualizar, para nivelar las condiciones laborales y que no haya un dumping laboral mexicano. Pero en el fondo también son mecanismos que van a servir de presión y de chantaje de los americanos, utilizados por los republicanos para sancionar determinadas empresas o industrias en las que consideren que la cuestión laboral no se está cumpliendo a cabalidad. Como lo han hecho con el atún, con el aguacate y con otras cosas, acá será lo mismo. No pagaron aguinaldos, no hicieron el sindicalismo libre, no aquello, entonces pueden sancionar a empresas, porque eso es lo que finalmente está aprovechando Trump de este tipo de mecanismos bilaterales que no se, digamos, dirimen en espacios multilaterales. Orestes. Lo que quiero decir es breve. Yo creo que en los últimos 2 años, lamentablemente, nos quedamos sin populismo en América Latina. ¿Por qué? O sea, hubo una sucesión fallida en el populismo, no visto negativamente, como decía el doctor. O sea, para mí, el populismo tiene su origen en las fallas muy graves de la democracia electoral e incluso de la democracia liberal. Si no existiera y no tuviera la pujanza y la fuerza. ¿Sí? Entonces, pero en los últimos 2 años nos hemos quedado sin populismo en América Latina. ¿Por qué? Porque hubo una sucesión fallida en Ecuador, de Rafael Correa a Lenín Moreno, y porque hubo esta salida del poder del expresidente de Bolivia, ¿sí? De Evo Morales. Y entonces queda solo México, así como realmente que reúne los rasgos ciertos rasgos de populismo. Porque incluso el kirchnerismo, según los expertos, no es un populismo ni contemporáneo, no tiene los rasgos fuertes del populismo. Es el del gobierno de López Obrador. Pero en México yo veo que viendo el populismo no negativamente, porque, o sea, es resultado del mal manejo de los gobiernos, los partidos tradicionales, de la falla de la democracia electoral. Y ahora mismo todo este caso de García Luna lo que va a sacar a la luz es toda la inmundicia de esa etapa. O sea, no va a haber nada que salvar de esa etapa. Entonces el populismo es un reclamo contra eso. Es legítimo. Ahora, en México, para terminar, creo que tiene 3 límites. El primer límite es el control territorial que tiene el narco fuera de las zonas metropolitanas de las ciudades importantes mexicanas. Uno ese. El segundo es que en México, desde hace muchos años, hay una tradición de no reelección presidencial. Y el populismo tiene problemas con la sucesión. Y el tercero es Estados Unidos. O sea, que es la subordinación económica que tiene México con respecto a Estados Unidos. Claro. Entonces eso le impone un límite. Le dice, realmente allá pueden, hasta aquí ponen límites. Como le dijeron, la Guardia Nacional ahora no va a ser en la dirección que ustedes tienen pensado, es en la dirección que nosotros queremos. Eso es un límite bien claro. Entonces el populismo en México tiene esos 3 límites. Muy bien. Alfonso Partida. En lo que respecta a la constante que tiene Sudamérica es más que la unión, es un distanciamiento por lo que ha estado sucediendo justamente. Estos gobiernos de derecha, por ejemplo, Duque, poco entendimiento tiene con Chile, menos con México, y México aún menos con todos prácticamente. Y esto trae como consecuencia voltear hacia Estados Unidos y apostarle al caso de Estados Unidos, el caso del TEMEC, el caso, bueno, hasta el narcotráfico, digamos, en este aspecto, que la tendencia es hacia Estados Unidos. Hay una atomización de la política en este aspecto de cooperación entre los pueblos latinoamericanos, que más bien vemos ese distanciamiento muy recalcitrante, necesita más falta de acercamiento, necesita acercarse más con estos países que debemos de tener identidad, y pareciera que estamos haciendo todo lo contrario. Es la empatía que decía Orestes hace un momento, que no existe dentro de un país, menos con el país vecino, ¿no?
sea de izquierda o de derecha, porque también hablaste de las frivolidades, ¿no? Sí, de la Pero clase hay política. gobiernos frívolos de izquierda y también de derecha. De derecha, claro, Sí, se cae en la es misma frivolidad. historia, Claro, ¿no? se cae en la frivolidad. Unos segundos nada Sí. más, a ver el tema de Europa, el Brexit de Estados Unidos, David. Pues me parece que en Europa también estamos viendo el arribo de gobiernos xenófobos de derecha, intolerantes, precisamente por las olas migratorias que han sacudido a muchas de las naciones, pero el caso más interesante, o los dos casos más interesantes para mí fueron finalmente la alianza centro-izquierda que se logró en España después de un impasse muy largo, donde finalmente gobierna esa izquierda que a muchos nos gusta, socialdemócrata, moderada, racional, que finalmente ya logró conformar gobierno en España, pero la noticia muy extraña no solo es el triunfo apabullante de Boris Yeltsin, que para mí es un plebiscito donde le dan todo el poder para salirse como sea de Brexit, sino también el triunfo apabullante de los escoceses que anuncian y anticipan un plebiscito que en 2 años separará a Escocia del Reino Unido y que eso contaminará a Gales y probablemente se reactive la reunificación irlandesa y por tanto el famoso Reino Unido que conocimos en el siglo XX terminará siendo un archipiélago de distintas naciones y países. Y este 2019 vimos, por ejemplo, protestas que no cesan en Francia y protestas que tampoco se detienen en Hong Kong, Jaime. Así es. O sea, los chalecos amarillos y la cuestión de corrientes políticas muy, muy heterogéneas, porque hay que decirlo con todas sus letras, dentro de la violencia que se produce en estos enfrentamientos, pues hay algunas opciones que parten más bien de algunos principios anarquistas y que se plantean la violencia pedagógica del Estado. Entonces, eso, por ejemplo, entre los chalecos amarillos ha dividido porque pues, hay quienes llegan al enfrentamiento y a aprender de ello, o en Hong Kong que han también llegado hasta esa vía, ¿no? Y me parece que eso es muy representativo de las dificultades para poder adentrarnos en la política europea, ¿no? O sea, tienes todo lo que es este regreso de una derecha conservadora, pero también hay múltiples velocidades, porque las elecciones europeas llevaron a una predominancia de fuerzas socialdemócratas y a una presencia mayor de los verdes. Entonces, una política muy, muy heterogénea. A ver, si les parece, los voy a tener que convocar a un segundo programa para terminar esta revisión, ahora sí que de esta cosmovisión de las políticas, porque el tiempo se nos ha acabado. Por lo pronto, gracias, David. Orestes, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. Alfonso, muchas gracias. Hasta la próxima.